Bienvenido, ¿cómo está? Bueno, un gusto estar con vos y obviamente a la mañana pensamos de que teníamos un buen momento de reflexión para tratar de ver cómo se arreglan algunas cuestiones económicas que han tenido alguna influencia en términos del resultado electoral, ¿no? ¿Cómo cambia la agenda rápido, ¿no? En Argentina. Demasiado rápido, sobre todo los que estamos preocupados en el largo plazo, estas cuestiones no son las más... No, hay que seguir casi el día a día con Argentina. Pero ya tenemos gimnasia, ¿no? Tenemos mucha gimnasia, estamos acostumbrados. Empezó con el Rodrigazo en 1975, así que los que somos más viejos ya tenemos bastante gimnasia. No te quiero meter a fondo con este tema de la ley de medios, pero sí te pregunto, ¿crees que esto va a generar impacto desde el punto de vista económico? Ya estamos viendo que el riesgo país sube, ¿no? Evidentemente, los que pensaban que el gobierno estaba en un declive y que simplemente teníamos una transición hasta el 2015, claramente hay noticias que juegan políticamente. No, sin lugar a dudas, antes el centro de atención uno lo tenía en términos de la aceleración inflacionaria y la desaceleración de la economía. Todos los últimos acontecimientos habían puesto el foco de atención en términos del sector externo, en donde se ha verificado una pérdida de reservas notablemente importantes y aparecen todos los juegos de, bueno, cuáles son los márgenes de acción que uno tiene. Y obviamente el frente bueno que andaba ahí era la parte comercial, que siempre teníamos superávit, pero eso también se está erosionando, en parte por la caída o por la mayor aceleración de las importaciones, que a pesar de estar trabadas, tienen ahí una demanda notablemente fuerte, y el poco crecimiento de las exportaciones. Adicionando este elemento de que la existencia de estos dólares múltiples y esta brecha entre el oficial y los otros dólares genera comportamientos cada vez más oportunistas, y estos se reflejan en sobrefacturación de importaciones. ¿Se está verificando este tipo de comportamientos clásicos de la Argentina por ahí de los 70 o los 80? Y cuando es tanto tiempo que se genera esta brecha, obviamente este tipo de comportamiento se está dando en forma creciente, y esto erosiona también nuestro balance comercial, tanto desde bienes que se saben ahora que se exportan de países vecinos. Yo creo que el mayor impacto es en términos de sobrefacturación de importaciones. Claro, o sea, se sobrefacturan importaciones para poder entrar mercadería al tipo de cambio oficial, ¿no? Definitivamente. En un contexto donde también uno sabe que si no hay garantía del flujo permanente de importaciones a este valor, ya sea porque se modifique la paridad cambiaria o porque no van a dar el próximo permiso, la gente lo que hace obviamente es cotiza estas importaciones al costo de reposición y suponiendo todos los riesgos, con lo cual también se traslada vía precios. Ahora, el superávit comercial, que es un aspecto fundamental, ¿no?, dentro de este esquema, porque son los únicos dólares genuinos hoy de los que dispone el gobierno, porque dólares financieros prácticamente no hay, es decir, ni las empresas, ni el gobierno, ni las provincias han conseguido colocar deuda en el exterior en los últimos 2 años, desde que está el cepo. Tampoco hay prácticamente dólares de inversión, o sea, ingreso de dólares por inversión, hay poco. Hay muy poco. No, notablemente poco. Claro, entonces quedan los dólares comerciales. Este año la balanza comercial, aún con todos los esfuerzos de Guillermo Moreno, y yo creo que por culpa, digamos, de las importaciones energéticas, se achica a unos 9.000 millones de dólares. Así es, y las estimaciones ahora dicen que van a ser un poquito menos. Y a esto se le agregan 2 canales de salida que son insólitos, ¿no? Este tema del balance negativo en el área del turismo, que va a ser este año, no sé, casi igual que el superávit comercial, iguales valores, esto es absolutamente notable, y algunas importaciones de cosas suntuosas que, si hay restricción de divisas, es difícil entender de cómo se facilitan las importaciones. Por ejemplo, autos importados sería el autos rubro de alta gama, porque están los componentes de autopartes para la fabricación de los coches nacionales. Todos sabemos que un 70% en algunos modelos son componentes importados, pero esta expansión de los coches de alta gama en un contexto de administración de escasas divisas llama poderosamente la atención. Y también, bueno, se frenó la salida de los dividendos de las empresas transnacionales, pero que no se han reflejado en inversiones de largo plazo, sino que están a la espera de que en algún momento esto cambie, y esto están tomando posiciones en inmuebles, en acciones. Claro, por ejemplo, los bancos, ¿no? Los bancos han salido a levantar torres, a invertir en real estate, porque no pueden girar dividendos.
ante la imposibilidad de girar dividendo y tener pesos, bueno, en algún lado hay que aplicar esos pesos, ¿no? Así es, y gran parte de las empresas transnacionales también han generado este mecanismo. En términos, recordemos, el 2011, la salida de ganancias de las transnacionales eran unos 4.000 millones de dólares. Y ahora hay un stock de solicitudes ya en el Banco Central para repatriar que deben estar por arriba de los 8.000 millones de dólares. El acumulado de los últimos 2 años. Exacto. Y está todo frenado. Y esto también es una especie de pequeña alerta de este sector externo, en donde el foco central ahora es cómo se generan los mecanismos de salidas de cosas que uno se da cuenta que están mal. Ahora, el tema Cosacov, por ejemplo, con los dividendos, ¿no? Uno dice, bueno, hay 8.000 millones de stock de utilidades que podrían transferirse potencialmente y no se transfieren. Tampoco hay ninguna norma que hoy diga estos dividendos se puede, esto no. O sea, es porque el Banco Central a algunos le dirá que sí, a la mayoría les dice que no. Pero esto también genera sorpresa entre las multinacionales y entre los empresarios que tienen que decidir en algún lugar del mundo si vienen a la Argentina. Porque no hay una regla clara de qué hacer con los dividendos. Y definitivamente se lo frena, pero genera incertidumbre, esto afecta a la inversión. Y un par de empresas que reclamaron se les permitió poder hacer el giro porque no hay ninguna norma que lo impida. Pero obviamente tiene un costo hacerlo. Pero ¿cómo hicieron? Bueno, habrán reclamado fuerte. Han reclamado fuerte. Habrán gritado más fuerte que otras. Así es. Y sin entrar en detalles, el par de empresas que fueron, esto obviamente le genera una situación de tensión, ¿no? Ahora, no es sencillo hacerlo. Claro, superávit comercial 9.000 millones de dólares, 30% debajo aproximadamente en relación al año pasado. Así es. O sea, tenemos menos superávit comercial y menos dólares genuinos. ¿Qué proyección hay para el año que viene? Bueno, ahí vienen un poquito los temas. Cuando uno dice que ahora tenemos reservas de 34.000, empiezan a ver los análisis cuántas son de libre disponibilidad, porque hay plata del Fondo Monetario y otras cosas que no se pueden tocar. Y uno tiene que ponerlo en términos de medirlo con el uso de esos dólares. Lo de libre disponibilidad deben ser 22, 23.000 millones de dólares. ¿Cuántos meses de importación son? Perdón, son muy pocos. O sea que las reservas de libre disponibilidad, los dólares que están para usar, son 10.000, por lo menos 10.000 millones menos de lo que hoy dice el Banco Central, que tiene como reservas que en otros conceptos, ¿no? Claro, que no son de tan inmediato uso, pero son parte genuina de las reservas. Claro, una pregunta, los 4.000, 5.000 millones de dólares de los depósitos, Fondo Monetario, de los depósitos, de los depósitos también. Los depósitos, digamos, uno podría usar esos dólares, pero si viene el depositante hay que devolvérselos, ¿no? Exacto. O sea que no hay tanta holgura. No, la holgura es limitada. Obviamente, la Argentina no tenía una crisis estructural de dólares y esto creo que es los errores que se cometieron a final de 2011. Esto se planteó en un momento que el sector público tenía muy buenas reservas, el sector privado muchas mejores reservas y el sector público y el sector privado no tienen deudas. Y además teníamos precios internacionales notablemente buenos y un fuerte superávit comercial. Lo que se requería ahí era mucha profesionalidad para administrar algo que claramente estaba ocurriendo, que era la pérdida de divisas, pero en un contexto donde no es una típica crisis estructural de balance de pagos que caracterizaron a la volatilidad argentina. Entonces, en ese sentido, después de las elecciones, la gente está a la espera de tratar de ver, bueno, qué instrumentos se van a hacer. Y acá la expectativa de ahora es que va a haber parches. Y cuando uno tiene desórdenes de este tipo, los parches no sirven, porque en realidad todo esto tiene que ser consistente con el resto del programa de política macroeconómica. Se cumplieron 2 años hoy, entre hoy y mañana, digamos, pero estamos ahí 2 años del cepo. Así es. Hace exactamente 2 años el gobierno tomaba la decisión del cepo. Por lo que usted me acaba de decir, Bernardo, fue una decisión errada. O sea, teníamos que haber ido por otro lado para tratar de frenar la fuga de dólares, no prohibir el atesoramiento. A ver, en términos económicos es muy claro, cuando la oferta es 0, con la demanda de 1, el precio es infinito. Sí, yo estaba totalmente de acuerdo, y eso lo hacen todos los países del mundo, que deben administrar la situación cambiaria y también toda la administración del comercio exterior. Pero creo que se ha hecho, bueno, tomando medidas que dieron resultado en el corto plazo, pero que ahora la película cuando la vemos, obviamente no ha sido el mejor camino elegido, ¿no? Bueno, con tantos años al frente de la CEPAL, ahora en la Universidad de Itela, usted es uno de los economistas más consultados por el sector industrial. Es uno de los que más conoce como pocos, lo que es el sector industrial en la Argentina.
y la posibilidad de competir con el mundo. De hecho, hace poco escribí un libro sobre la competitividad de Arcor y cómo el modelo de Arcor, cómo se ha expandido a nivel global, ¿no? ¿Cómo están hoy las empresas con este dólar de 5.90? ¿Se puede competir? ¿Se puede ganar mercados o estamos...? Está muy difícil. Y justamente este es el punto más difícil para las empresas, sobre todo cuando uno quiere poner un poquito más de valor agregado. Y cuando uno pone más valor agregado, acá aparecen los problemas endógenos, que son esta pérdida de competitividad por suba generalizada de los costos y pérdidas de márgenes por parte de las empresas, y también las dificultades en los mercados externos, en donde estos son los mercados donde hay más inyección de competencia. Esto no sucede con los recursos naturales y con los commodities que tienen buenos precios, y tampoco sucede con el mercado doméstico, que ha dejado de crecer, pero que es un mercado que es el doble de lo que era antes, y esto es un colchón de amortiguación que de alguna forma a las empresas les permite transitar esta desaceleración en forma mucho más suave que en anteriores crisis en Argentina, ¿no? La siguiente pregunta obvia es, ¿la solución es devaluar? ¿Tenemos que darle un dólar más competitivo a las empresas para que accedan nuevamente a determinados mercados y se revierte? Porque hay un déficit industrial, no de balance industrial, enorme. Y hoy el déficit industrial debe estar arriba de los 32.000 millones de dólares. Es una locura. Es una locura. Pero esto tiene que ver con una transformación estructural donde una parte sustantiva de actividades industriales que antes tenían una fuerte integración nacional, hoy son ensambladores o maquiladores, ¿no? El caso automotriz que comentábamos, el caso de la electrónica, etcétera. Y esto, cada vez que se venden más de estos productos, más grandes son los balances comerciales negativos. La devaluación sola hoy no tiene ningún sentido. Justamente lo que se requiere es un programa integral en donde en forma inmediata hay que hacer acuerdos en términos de ingresos, en un programa de desaceleración del proceso inflacionario, el control monetario, los controles fiscales, y ahí en la parte fiscal hay mucho para hacer, no tanto en términos del nivel de gasto, sino en la calidad del gasto. Y ahí entran con toda la fuerza algunos subsidios que han crecido mucho, que se mantienen a través del tiempo y que no claramente son explicados porque aumenten la eficiencia de la economía o porque mejoran la situación de la gente más humilde. Ahora, ese nivel de gasto tan espectacular, digamos, que ha crecido de una manera exorbitante en los últimos años, el correlato es también una presión impositiva récord, que esto también le pesa a las empresas, ¿no? Y la presión impositiva de hecho, subió Bernardo, 13 puntos. En IDEA, que nos vimos en Mar del Plata hace pocos días, se hizo una encuesta entre los empresarios. Le preguntaron cuál es el principal factor que afecta a la competitividad. No dijeron el dólar, dijeron los impuestos. Así es. Lo que pasa es que hay un combo de cosas que actúan todas juntas. La presión impositiva subió 13 puntos. Esto para un país que quiera hacer políticas de bienestar social y mejoras competitivas es muy bueno. Pero acá el problema, la discusión es si se está gastando bien esa plata. Entonces es muy importante la evaluación social de este fuerte incremento de los ingresos que tiene el sector público. La otra cuestión que está impactando muy fuerte a las empresas son costos de logística, costos de capital de trabajo, en fin, hay un conjunto de costos que estos años han crecido en forma notable, que todavía les permite a las empresas tener márgenes que son positivos, pero se requiere tener más volúmenes de ventas, con lo cual esto deriva en procesos de concentración. Lo que más afecta es a la gente más chica, que no puede distribuir estos costos crecientes vendiendo pocas cantidades. Y esto se expresa con cierres de locales que uno ve en las grandes avenidas o en los shoppings o este tipo de cuestiones. Bernardo, ¿cómo está viendo para cerrar los 2 años que vienen, ¿no? Que es una transición, que va a ser una transición bastante extendida, donde vamos a tener seguramente mucha sorpresa, como la que tuvimos hoy con el fallo de la Corte Suprema. Son 2 años en general que, digamos, no va a haber grandes sorpresas, con una economía estancada, una inflación en 25%, un tipo de cambio acompañando, o puede llegar a haber sorpresas más bien desagradables? No, en general, a ver, lo que se ve es que no hay motivos para que haya una crisis muy profunda, pero los problemas que están se van a profundizar. Y esto es mantener una inflación alta, un ritmo de crecimiento que va a ser lento, los 2 factores de expansión fuerte que tuvimos este año, que fue el crecimiento de las cosechas y los buenos precios, el año que viene no los vamos a tener, y el otro factor de expansión, que fue la fuerte demanda automotriz por parte de Brasil, tampoco lo vamos a tener porque por el lado brasilero las noticias son también poco optimistas, o sea, es un lento crecimiento. No hay ningún sector que el año que viene pueda traccionar hacia arriba el crecimiento. ¿Esto qué significa? ¿Vamos a crecer el 0 o el 1?
vamos a crecer el 1, el 2 o cosas por el estilo, que son tasas de crecimiento que se notan muy poco. Claro. Y esto tiene un impacto en términos de la escasa creación de empleo y fundamentalmente aparece este tema que es el central como fuentes de crecimiento a largo plazo, que es el escaso fortalecimiento de las inversiones y el escaso dinamismo que tienen las exportaciones con mayor valor agregado. Entonces lo que vamos a tener es un año de un crecimiento amesetado, quizás a niveles muy altos de venta como tiene la economía argentina, pero sin dinamismo y con complicaciones en términos de las empresas, de cómo administran estos costos crecientes con márgenes menores. Pero para nada hay un escenario apocalíptico y de crisis, y lo que se espera es que no va a haber tampoco grandes cambios en el manejo de la política económica. Bernardo Kosakov, fue un gran gusto haberlo tenido aquí en Infobae TV. No, al contrario, Encantado. Un placer, gracias por la invitación. En un minuto seguimos.